Pastor Elnis, Dios lo bendiga. Amén. Pastor, ¿cuántos años de ser usted trinitario? Bueno, Dios lo bendiga, hermano. Amén. Pues digamos que nosotros tenemos como las raíces de la Trinidad desde la religión tradicional. Entonces, pues vengo de una familia con esas raíces tradicionales. Entonces, al pasar el tiempo, entonces empecé a conocer un poco más de cerca lo que es la doctrina de la Trinidad no católica. Sí, señor. Y entonces llegué a una denominación con esa creencia. Discúlpeme, cuando hablamos no católica, nos estamos refiriendo al protestantismo trinitario. Exactamente, sí, señor. Entonces en esa denominación alcancé a durar unos 4 años bien firmes, digamos, practicante de esa creencia, digámoslo así, en la Trinidad. En el movimiento misionero mundial, ¿no era? Sí, señor, en el movimiento misionero mundial, sí. ¿Qué te llevó? ¿Qué te llevó a ti a reconocer? Pero bueno, antes de eso, tengo entendido que discutías con los universitarios. Sí, lo que pasa es que desde esta doctrina lo que se enseña es que digamos, la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, de manera despectiva, se le llama Jesús solos a los practicantes, digamos, de la unicidad. Entonces, pues desde ese ángulo, pues uno es como, digamos, adoctrinado para refutar al unicitario. Y Claro. sobre todo no solo refutarlo, sino no ni siquiera dirigirle la palabra ni nada de eso. Entonces, claro, entonces uno siempre tenía como ese, digamos, ponía como esos límites de Sí, señor. no tener mucha comunión con miembros de la iglesia. Oiga, tengo entendido algo que le decían, no hable con los Jesús solos que tienen espíritu diabólico, son anticristo. ¿Era así? Exactamente, sí, señor. A ver, el pensamiento desde el trinitarismo es que la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia rechaza o niega al Padre y al Espíritu Santo. Entonces, por eso, al decir que solamente somos creyentes en Jesús, por eso es que nos dicen Jesús solos. Sí, señor. ¿Sí? Claro. Pero bueno, entonces tú eras uno de los que atacabas a los unicitarios. Pues sí, prácticamente sí, porque no solo los atacaba, sino que los evadía. Los evadía. Sí, los evadía. Claro, eso basado en que te habían enseñado, según, de que con ellos no se puede hablar. No se puede hablar porque son unos herejes. Ujú. Se hablaba desde allá que eran unos herejes, y si uno hablaba con alguno de ellos, uno terminaba siendo igual, hereje como ellos decían desde allá, desde esa creencia. O sea, el prohibir lo que prohibían o la forma que buscaban para prevenir que las personas creyeran en el único Dios verdadero. ¿Sí? Eso es lo que entiendo, ¿sí o no? Exactamente, sí, señor. Ahora, hermano mío, pastor, vea, yo entiendo que cuando un trinitario hace eso es porque no está seguro en su religión. Totalmente, sí, señor. Cuando uno está seguro de lo que cree, pues nosotros no tenemos por qué tener temor de hablar con cualquier tipo de persona, y no solamente de hablarle, sino de explicarle, ¿no? Explicarle en qué consiste la creencia con fundamentos en la palabra de Dios, y no solamente en suposiciones sin ningún fundamento. Bueno, siendo del movimiento misionero, estando en el movimiento misionero, eh, ¿cómo fue esa conversión al unicitarismo? Más bien a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Sí, señor. En esta denominación lo que tenían, pues se tienen cosas buenas, porque no podemos decir que lo que se enseña, muchas cosas son buenas, como es el tema de vida cristiana, como es el tema de la oración. Entonces, a través de la oración, empezó como a surgir en mí como la duda. ¿De cuál era la duda? ¿Dios son tres o es uno? Y ahí en adelante es que yo empiezo a hacerme esa pregunta, y a través de la oración comencé a decirle al Señor, a decirle: Señor,
¿Usted cómo es que es? ¿Ustedes son tres o es uno? Pues yo necesito saber eso y a partir de ahí empecé a escudriñar la palabra de Dios un poco Claro. más y el Señor me empezó a abrir y a mostrar a través de la palabra de Dios, pues que Dios es uno, que se ha manifestado no solo de tres maneras, sino de muchas otras maneras. Claro. Oiga, pastor, dentro del movimiento se trata de ser muy conservador, ¿sí o no? Se trata de conservar la doctrina de la Trinidad, el vestuario, la oración, el ayuno. Sí, es una doctrina muy tradicional dentro del mundo trinitario, ¿sí o no? Exactamente, sí. Lo que le decía ahorita, el tema es que en el tema de vida cristiana, de todas estas cosas, tienen muy buenos fundamentos. ¿Cuál es la divergencia? Es la doctrina precisamente en la creencia de que creer que Dios son tres personas distintas y se termina diciendo que es un solo Dios verdadero. Bueno, ahora, la pregunta que nace es esta. Bueno, estando prevenido de la doctrina unicitaria, contrario a la doctrina unicitaria, ¿cómo es que te bautizas en el nombre de Jesús? ¿Qué pasó? Bueno, en algún momento estaba dialogando con el pastor porque quiero resaltar que era un muy buena persona, que igual ustedes saben que no podemos decir que no son buenas personas, muy buena persona en el sentido de lo que es ser en lo social, en lo humano y todo esto. Un día le hice una pregunta a él, le dije, bueno, ¿por qué Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? Pero en Hechos 2:38, Pedro dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces yo le hice esa pregunta, Sí, ¿por señor. qué en Mateo encontramos esta parte, pero Pedro va y bautiza, no, dice ahí la Biblia que como unos 3.000 se bautizaron en ese día En el en el nombre nombre de Jesús. Jesucristo? Sí, señor. Entonces la respuesta de él, ¿cuál fue? La respuesta fue, es que Pedro le estaba predicando a la multitud que estaba en ese momento y en esa multitud estaban los que crucificaron a Jesucristo. Entonces, por esa razón, los que crucificaron a Jesucristo, si querían ser salvos, tenían que ser bautizados en el nombre de Jesucristo, pero solamente era para ese grupo, no Claro. para los demás. Dentro de la pregunta que le hacías al pastor, Sí, esa fue la respuesta que él me dio. Pero ¿qué sucede? Que en ese momento para mí esto fue una respuesta suficiente, ¿sí? Una respuesta que me dejó en el momento satisfecho. Pero al pasar los días, seguí leyendo la palabra y ¿qué leí? Hechos 2:39. Hechos 2:39 dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. llamare. Eso me hizo entrar a mí en una duda, Sí, porque el señor. pastor me dice que pues era solamente para el grupo de personas que estaban el día de Pentecostés frente a ellos, pero no para el resto de las personas. Claro. Entonces, a partir de ahí, empiezo a pensar algo. O el pastor no se ha dado de cuenta, o está equivocado, pero no me dijo la verdad completa. Y al no tener claro eso, entonces inicio a escudriñar la escritura porque la Biblia dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesucristo. Ahí no dice de nosotros, sino de Jesucristo. De mí, que de un es solo. uno solo, sí. Eso. Entonces, a partir de ahí, empecé a escudriñar y fueron muchos los textos que el Señor me empezó a mostrar. Y, y no es fácil, porque duré como unos 2 años aproximadamente para poder comprender realmente lo que es la doctrina de la Trinidad. No fue de hoy para mañana, fue Claro. un proceso. Fue el Un proceso, proceso. sí. O sea, luchabas internamente y me imagino que había algo duro dentro de usted. Era, hombre, la Biblia dice que Dios es uno. La Biblia dice que el bautismo en el nombre de Jesús, pero a mí me enseñaron de que era en nombre de la Trinidad. No,
Sí, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, desde la óptica como lo enseña la doctrina de la Trinidad. Entonces, eso se forma como una angustia interna, ¿no? Una angustia donde dice, bueno, y llegué a un punto que yo le decía, Señor, ustedes son, ¿cómo es que es? ¿Ustedes son tres o es uno? Pero, o sea, eso estaba dentro, pero tu orgullo religioso, me imagino que no te dejaba aceptar del todo eso, ¿sí o no? No, 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 realmente para aceptarlo fue un proceso que se fue dando en la medida que fui eh, conectando, haciendo hilación de unos versículos del Antiguo Testamento con los del Nuevo. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, ¿qué encontramos? Nosotros encontramos muchas profecías que Claro, sí, pero queremos para adelantar. ¿Cómo fue entonces el proceso? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que te llevó a reconocer del todo que estabas equivocado? empezar a leer la Biblia, a orar, a escudriñarla y también pues ya empecé como a buscar información en algunos pastores, en un pastor, él en alguna ocasión me dio algunas indicaciones y no volví yo allá donde él, sino que seguí escudriñando la Biblia hasta que llegó el momento en que el Señor ya me, porque el Señor lo va direccionando a uno, Claro. lo va llevando a uno al punto de que realmente nosotros Pero bueno, ¿quién fue el canal? ¿O el cómo fue eso que El llegaste a canal la iglesia? principal para mí fue la Biblia inicialmente Bueno, ajá. y luego empecé a ir a la iglesia a oír la palabra del A la Señor, pentecostal. a la Pentecostal. Entonces, vuelvo a preguntarte, cómo fue ese momento para poderte bautizar? Precisamente me trasladé del lugar del pueblo donde vivía Ajá. eh, a la ciudad de Bogotá y en la ciudad de Bogotá pues ya decidí asistir a la iglesia a oír la palabra del Señor. Y pues obviamente que ya el Señor le empieza a uno a abrir a través de las predicaciones del pastor, de la enseñanza de la O sea, palabra de fuiste a la Dios, iglesia a la pentecostal. iglesia pentecostal. Ya cuando me vine a Bogotá nunca regresé más al movimiento misionero, sino que me ubiqué ya fue en la iglesia Pero pentecostal. ya la palabra había hecho el efecto, sí. Allá estaba claro, ya se Ya, había ya, ya. sembrado. Y bueno, si tuviéramos tiempo sería bien largo el tema para explicar texto por texto y texto por texto, si me van a entender. Entonces, por cuestiones de tiempo, básicamente así. Y tomé la determinación ya porque el Señor ya había hecho el efecto en la vida mía y fui y me bauticé en el nombre Nombre- del Señor Jesucristo para el perdón de mis pecados. Y hermanos, eso es la mejor experiencia que he tenido en la vida. Sentiste que una venda se cayó de tus Se ojos. me cayó totalmente la venda y de verdad que esta es una invitación a todos, ¿cierto? Claro. A los que de pronto están también Venda. con esa venda ahí, porque uno, cuando uno tiene esa creencia, uno está así, mire, con los Venda. vendados, pero cuando llegamos a empezar, le damos la oportunidad al Señor, el Señor empieza a hacer así, mire, pum, y nos abre y nos quita la venda total. Claro, es Ya. que si el trinitario se diera cuenta realmente de que su teoría no tiene validez en la Biblia, no siguiera insistiendo. Vea, el trinitario tiene más de 8 teorías para contrarrestar aparentemente el bautismo en el nombre de Jesús y ninguna le funciona. Mi hermano, que Dios te bendiga, pastor. Muchas gracias. Amén, hermano. Bueno, que Dios lo Bendición. bendiga, lo Amén, guarde. amén. Muchas gracias, hermanos, y invitarlos a todos a seguir esta página, ¿cierto? Amén, Y verdad que pentecostal. esta página de nuestro hermano para que sigan aprendiendo sobre la importancia de lo que es conocer la unicidad y sobre todo el nombre del Señor Jesucristo, que es el nombre que está dado para el perdón de los pecados.